Hola, bienvenidos a un ratito con Dios. Venimos a hablar de las escrituras. Bienvenidos. Las lecturas de este fin de semana son la primera del profeta Amós, capítulo 6, versículos 1 y 4 al 7. La segunda lectura es de la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 16. Y el Evangelio es de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Les incluyo un enlace con las lecturas en la descripción abajo para todos aquellos que deseen leerla, tengan acceso a ellas. También le incluyo un enlace con los puntos más importantes de nuestra conversación. Bien, el Evangelio es súper interesante. Es la historia de Lázaro el mendigo y el hombre rico. Por un lado tenemos al hombre rico con lo mejor de la época y a Lázaro enfermito con llagas y comiendo de lo que caía de la mesa del hombre rico. La historia se vuelve mucho más interesante porque ambos mueren y el hombre rico termina en el lugar del castigo, mientras que a Lázaro los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Entre Lázaro y el hombre rico había una separación y eso se va a volver un abismo. Ese es el abismo que describe Abraham al hombre rico. Entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. Parece que ni aún en ese lugar de castigo en el que se encontraba el hombre rico, él se había dado cuenta de cuán grande era esa separación. En otras palabras, llega un momento dado en que el abismo, esa separación se vuelve irreconciliable. Entonces, para nosotros y para nuestro beneficio, es bien importante saber por qué se crea ese abismo. Bien, el abismo que describe Abraham no estaba allí precisamente porque el hombre era rico y Lázaro era pobre. Es más, uno de los protagonistas de esta historia era precisamente Abraham. Y Abraham era rico. O sea que no necesariamente era esa la razón, ¿no? El problema. El problema yace en la indiferencia. Bien, había una separación. Esa indiferencia que poco a poco nos va separando. El abismo, podemos decir que significa una desconexión. Es esa separación. El hombre rico estaba desconectado de la vida de Lázaro. No era que no lo conocía, porque lo reconoce, lo llama por su nombre. Pero la vida de Lázaro no le conmovía. La vida de Lázaro no le preocupaba. La vida de Lázaro no le inquietaba. A pesar de conocerlo. Bien. La lectura de Amós nos describe esto muy bien al decir: ay de ustedes, los que se sienten seguros. Y después dice: pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Bien, a pesar de que Amós y los otros profetas advierten del pecado de la indiferencia, la generación del tiempo de Jesús parecía no darse por enterada. Jesús impacta a la audiencia con esta historia que relata, porque impacta el destino de estos dos hombres. ¿Por qué? Porque al enfatizar la sorpresa que sintió el hombre rico al encontrarse en el lugar de castigo, estaba Jesús chocando con los valores de la época, dominados por las interpretaciones de los fariseos. Bien, ¿por qué? Porque los fariseos entendían que Dios mostraba su favor sobre alguien con bienes materiales. Mientras más rica la persona, más favor la persona había encontrado ante Dios. Consideraban a los ricos gente virtuosa. Era inconcebible que el hombre rico se condenara. Por eso es que Jesús los sorprende. Por contrario, los fariseos entendían que una persona pobre, enferma o que caía en desgracia en su vida era por su pecado.
por su falta de virtud. Jesús reta esa filosofía de la época con esta historia de Lázaro y del hombre rico. Y les recuerda que no les está hablando de nada nuevo, que simplemente ellos han decidido, incluyendo los fariseos y los escribas, habían decidido ignorar a los profetas y a Moisés. Algunos de los predicadores de hoy en día todavía predican esta filosofía errónea, farisaica. Nos dicen que aquellos que realmente creemos en Cristo y confiamos en Dios, seremos ricos y exitosos. Y básicamente nos dicen que si no somos exitosos en la vida, algo hemos hecho mal o que no somos buenos creyentes. Bien, ellos más de 2000 años después siguen abriendo ese abismo del que habla Abraham en la historia. Y es que la salvación se obtiene a través de cómo nos unimos, cómo nos importamos, cómo nos conectamos. Dios nos llama a esa unión. Jesús nos exhorta que todos sean uno, como tú, mi Padre, y yo somos uno. Y como ustedes en mí y yo en ustedes. Bien, los elementos que crean divisiones en el mundo trabajan en contra de nuestra salvación individual y comunitaria, porque impiden que nos unamos como Dios nos pide. Dios nos pide esto no por lujo, es porque lo necesitamos para nuestra salvación. Necesitamos unirnos con nuestro prójimo y a su vez con Jesucristo para poder llegar a esa unión eterna con el Padre. Por eso mismo es que Jesús quiso que fuéramos su iglesia. Por eso mismo es que Jesús decía que seamos su cuerpo místico. Todo lo que atenta en contra de esta unión abre el abismo. El abismo no es creado necesariamente por riqueza. Sabemos que Abraham era rico, ¿no? Entonces, tiene que ver con nuestras riquezas, con todo aquello que nos separe del otro. Bien, y tenemos diversidad de riquezas que no tienen que ver nada con posesiones o con dinero. Algunos tenemos habilidades, algunos tenemos conocimientos, algunos tenemos apariencia física. Bien, Jesús nos invita a poner cada una de nuestras riquezas bajo la lupa y evaluar si nos une a los demás o nos separa y nos divide. Por ejemplo, si nuestras posesiones, si nuestras riquezas nos aíslan de los demás, abrimos el abismo. Pero también podemos usar esas riquezas para unirnos. Podemos usar nuestros recursos para ayudar a unirnos como hermanos. Bien, si usamos nuestra educación, o sea, si nuestra educación nos hace rechazar a una persona que no es educada, abrimos el abismo. Pero también nuestra educación puede ayudarnos a unirnos. Si nuestra raza y nuestra ciudadanía nos crea un sentido de superioridad, abrimos el abismo. Pero también podemos utilizar nuestra raza, nuestra ciudadanía para unirnos. Si tomamos decisiones sin pensar en cómo afectan los otros, abrimos el abismo. Pero si tomamos decisiones pensando en los otros, podemos unirnos. Llega el momento en que nosotros decidimos si nos separamos o nos unimos. Y sabemos que ya en la otra vida es tarde para enmendar todo esto. La buena noticia es que estamos a tiempo toditos. Tenemos no solamente a Moisés y a los profetas, tenemos a Jesucristo, quien nos reveló al Padre mientras estemos vivos. Y podemos trabajar unidos a Él como cabeza y nosotros como cuerpo para unirnos, evitando abrir los abismos que trabajan contra nuestra salvación. Trabajemos entonces para unirnos, para enmendar divisiones y reconciliar diferencias. Esa es la invitación de las lecturas de este fin de semana.
aprovechando las oportunidades de unión que Cristo nos da. Y tenemos un buen lugar para comenzar, comenzando con la iglesia. Dios les bendiga a todos y sean santos.